Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Aquí estamos nuevamente. Vamos a transmitir este lunes 26 de febrero. Vamos a hablar acerca del rico joven o el joven rico. El rico joven. Vamos a poner, este joven se llamaba Ricardo. El Ricardo de, de la enseñanza. El joven rico. Y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana porque nos dio un día más de oportunidad para poder venir a Él, pensar en Él, para hacer su voluntad. Porque la verdad no hacemos la voluntad de Dios, hacemos nuestra voluntad. A Dios solamente le pedimos y le pedimos, pero nosotros no hacemos lo que debemos de hacer. Esto lo digo generalizando, porque muchos dicen, no generalices, porque se ofende. Pero todos fallamos, todos hacemos cosas que no debemos de hacer. Pero hoy en día vamos a pedirle al Señor que nos ayude porque necesitamos de Él. La verdad, necesitamos de Él. Entonces tenemos que pedirle a Él que nos dé inteligencia y sabiduría para poder pensar en Él. Y vamos a hablar acerca de esta situación que va a vivir el mundo, que el mundo va a vivir una situación muy difícil. Imagínense si ahorita estamos disfrutando de esta vida, estamos disfrutando de un buen trabajo, de un confort estable, entre comillas lo digo, porque muchos están mal, no pagan la renta, no les alcanza el dinero. Pero si hubiere un terremoto, amigos, todos estaríamos acabados. Si hubiere algo que detuviera la economía, estaríamos acabados. Se acabarían los empleos. Imagínense si, si la situación empeorara. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué haría usted? Pero vamos a leer esta hermosa enseñanza de Jesús, donde el narrador nos cuenta que un hombre principal le preguntó, fíjense, para empezar, decía, un hombre principal, era un hombre importante, de los adinerados, de los que tenían un puesto. Se le acercó y le preguntó a Jesús diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta es la pregunta muy importante. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Tu pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué vas a hacer? Es muy importante. Y Jesús le dijo, la primera respuesta que le dio es, siempre Dios contestaba con una pregunta. Tú le preguntas algo a Jesús y Él te pregunta también. Miren, este hombre le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Es una respuesta para toda la humanidad, para todo ser humano que cree que Dios existe, que Dios es bueno. Jesús dice, los mandamientos, ¿sabes? Todos sabemos los mandamientos. Y le dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Este hombre le dijo, él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, este hombre obedecía. Pero vamos a ver que aquí dice que era un hombre principal, rico, y estaba él, o como en los judíos en ese tiempo obedecían, entre comillas, la ley.
Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Fíjense lo que ordena Jesús, vender todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. O sea, Dios le asegura que va a tener la vida eterna. Ese es el tesoro que vamos a obtener en el cielo. Y le dijo, y ven y sígueme. Ese es un mandamiento. Ven y sigue a Jesús. No sigas una religión, ven y sigue a Jesús. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Tú tienes un buen trabajo? ¿Te crees rico? Toda la gente llega a tener una casa muy bonita, tiene carro, tiene buen trabajo, está ganando dinero. ¿Se cree rico? Porque tiene. Y si hubiera un terremoto y se cayera su casa, su empresa caería, no tendría dinero. Todos seríamos pobres. Entonces Jesús, al ver esto, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y estoy hablando que no ha sufrido todavía una catástrofe. Pero qué difícil va a ser que entre en el reino de Dios aquella persona que tiene riquezas, porque no es capaz de dejarlas. Sin esas riquezas está perdido, según él. Y Jesús dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Había unas estructuras que parecían ojos de aguja y metían por ahí a los camellos, los agachaban y entraban. Era más fácil. Mucha gente piensa, oh, ¿cómo será? Literalmente diga, ¿usted puede meter un camello en una aguja? De aquí de la máquina de coser una aguja. Pues no. Entonces Pedro, bueno, los que oyeron todo esto, dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? Oigan, ellos estaban viendo que Jesús siempre ponía muchas cosas delante de los hombres que no podrían ser salvos. No puedes ser salvo por esto, no puedes ser salvo por aquello. Necesitas arrepentirte. Necesitas seguir a Jesús, obedecer los mandamientos. En una cuestión de decir, yo amo a Jesús. Tú puedes ver que si amas a Jesús, la medida es cuánto obedezco a Dios. El que obedece a Dios ama a Jesús, ama sus mandamientos, ama sus ordenanzas. Y aquí las que les dije, Dios ordena muchas cosas y una de ellas es ven y sígueme. Hemos dicho que necesitas arrepentirte. Si no te arrepientes, pues tú no vas a seguir a Jesús. Entonces los que oyeron esto dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque si tú regalas todas tus cosas, estás diciendo a este hombre, si tú das todas estas cosas a los pobres, todas tus riquezas que tienes, él estaba diciendo, tendrás tesoro en el cielo, dependiendo de Dios. Hay que depender de Dios. La dependencia de Dios es muy interesante aquí en la Biblia y es impresionante. Porque tener tesoro en el cielo es tener el apoyo de Dios. ¿Qué voy a hacer sin mis bienes? No tengo nada en el mundo. Dios sostiene. Y aquí el mandamiento es, ven y sígueme, ven y sigue a Jesús. Hay mucha gente que no cree en Jesús, que no obedece a Jesús, duda mucho de la palabra del Señor. Entonces Jesús dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, todo es posible, dependemos de Dios. Dios puede hacer cosas grandes en nuestra vida. Él nos sostiene, no nos falta nada. Bien lo dijo el Señor cuando dijo
que no nos afanemos de las cosas de esta vida, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene ese cuidado. Siempre. Dios ha bendecido a la humanidad. Hay mucha gente que ni busca a Dios, ni le agradece a Dios, y Dios, para mostrar su fidelidad a la humanidad, les ayuda. Aunque usted pueda decir, eso no es cierto, es verdad. Dios ayuda a todos, malos y buenos. El sol sale para todos, porque Dios es misericordioso. Para cuando estén delante del trono, en el día del juicio, nadie tenga excusa de que Dios se manifestó su vida, Dios ayudó a la vida de los hombres. Pero los hombres se hicieron necios y amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, miren lo que dice Pedro. Pedro dijo, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? No hay nadie que haya dejado casa y todas sus posesiones. Dice, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Estas palabras son muy misteriosas porque Jesús está diciendo que no haya de recibir mucho más en este tiempo. En este tiempo Jesús estaba predicando su palabra y por la fe la gente iba a recibir las promesas de Dios. Y cuánto más se extiende el Señor que dice, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna es una promesa de Dios para todos los que le aman, para todos los que le obedecen. Tenemos que aprender a obedecer. A veces no obedecemos porque ponemos prioridades o ponemos cosas muy importantes en otro asunto, pero tenemos que estar en las cosas de Dios. Pablo le decía a Timoteo, ocúpate de la lectura de la Biblia, ocúpate de meditar en la palabra de Dios, meditar en la palabra, no creernos de lo que dicen las religiones y nosotros crear argumentos para engañarnos a nosotros mismos. De decir, por ejemplo, tengo un amigo que me está hablando mucho por WhatsApp, que me dice que la verdadera iglesia es la católica. Y yo le digo, es que tienes que conocer a Jesús. Yo no me gusta hablar de las iglesias así, que la católica, que están mal. Ya, cuando tú empiezas a ser enseñado, te empiezan a decir cosas de las iglesias y entonces tú empiezas a decir que está mal, que son idólatras y empiezas a hablar de más, entonces empiezas a atacar, empiezas y saben una cosa, pues no es bueno porque se mete uno en problemas. Tenemos que enseñar el evangelio, tenemos que enseñar el mensaje de Jesús. Pues Dios le mostrará a ese hombre que postrarse ante un ídolo pues no es bueno, es más, te elimina. Porque dice en Apocalipsis que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y no estoy atacando las creencias así porque yo soy católico, no. Las doctrinas que han aprendido no están bien. Hay muchas enseñanzas que están enseñando mal muchos hombres. Y Jesús nos dijo, miren que nadie los engañe. Miren de no ser engañados. Y muchas personas se engañan. Imagínense, si si Dios está diciendo que nuestro corazón es malvado y perverso, que el único que puede conocerlo es Dios, si tú dices conocer tu corazón, yo me conozco a mí mismo, tienes que decir que eres perverso y malvado. Yo lo soy, porque a veces me engaña mi pensamiento, mi sentir. Mucha gente puede decir, no, es que el que es de Cristo ya cambió, no, estamos siendo transformados por la palabra de Dios, porque tenemos malas actitudes todavía.
todavía tenemos esas actitudes cuando está predicando el pastor en la iglesia. Él hace preguntas al aire y nosotros a veces les dicen, no, no digan nada o no levanten la mano, porque muchos son sinceramente que reconocen que están mal y levantan la mano, pero ese no es el caso de exhibir a las personas, sino de reconocer que todos fallamos. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, tenemos la oportunidad de venir a Dios y, y postrarnos ante Él y de pedirle perdón por nuestros pecados, porque seguimos pecando. Dice el apóstol Pablo, quítese de vosotros toda maledicencia, todo enojo, todo insulto, o sea, y tú a veces te enojas, te molesta algo, te indigna la injusticia. ¿Por qué? Porque somos humanos. Entonces, el Señor quiere que le sigamos. Por eso dice él, ven y sígueme, mira, lean los evangelios. Los evangelios son muy importantes porque en el evangelio podemos, podemos tener nuestra relación con Dios perfecta. Cuando nosotros vemos esta palabra que dice, ven y sígueme, Señor, aquí estoy. Gracias, Señor, porque entiendo que debo de seguirte, de venir a ti todas las mañanas en oración. Señor, aquí estoy. Quiero decirte una cosa. Te necesito, ayúdame. Tengo problemas de pensamiento, tengo problemas económicos, tengo problemas con mi esposa. A veces no la aguanto, Señor. Tengo problemas con mis hijos, a veces no los soporto porque son muy caprichudos. Tienes que aprender a sembrar en tus hijos la obediencia a Dios, eh, la nobleza, la humillación. Eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos y sobre todo nosotros hacer a un lado ese orgullo y humillarnos ante Dios, humillarnos y reconocer que a veces fallamos porque en realidad como este hombre que era rico, él conocía todos los mandamientos y decía él que él los guardaba. Y Jesús le dijo que, miren, Jesús le dijo, te falta una cosa. O sea, hay hombres que pueden obedecer la palabra de Dios, que son consagrados, pero le dijo, te falta una sola cosa, deshazte de todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. En este pasaje Dios está hablando de que difícilmente un rico se va a salvar. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de dejar todo lo que tiene. Y tenemos que dejar todo lo que tenemos. Miren, aquí yo me levanté y yo estaba pensando, ya oré y estaba pensando, no, no sabes que es importante mi trabajo. Miren, hice aquí un plan de trabajo y empecé a trabajar y dije, no, primero, primero tengo que hablar con el Señor, tengo que orar. Pero en cuanto nos levantamos tempranito, no oramos. Siempre nos llama la atención en nuestra cabecita acá. No, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Eso es una distracción. Tenemos que, así como las riquezas, hacerlas a un lado y venir a la presencia del Señor. Yo les digo esto porque yo sé de qué les estoy hablando. Es bien difícil venir a orar diario en la mañana con el Señor personalmente. Yo sé que muchos lo voy a decir y a veces no sé si está bien. Ustedes piensen, muchas personas hacen sus oraciones y las mandan, mandan oraciones y a veces la oración debe de ser personal, en mi pensar. Yo nada más enseño cómo debemos de orar, pero en nuestra relación con Dios debemos de ser más, mm, más sujetos a la relación con Dios, a platicar con Él, a decir qué necesitas, qué tienes, cómo te sientes. Nadie se va a preocupar por ti, solamente el Señor. Pero a veces nosotros no sentimos esa energía que es que no siento a Dios. Pues no lo veo. Es que no me habla. Sí te habla.
pero tienes que leer la Biblia y pensar, como dicen Santiago, creer que Dios está aquí contigo, que le hay, que existe y que está ante ti. Por eso cuando oras, Dios está, se abre un portal que es como venir ante el rey y decir, Señor, me presento delante de ti en esta mañana. Y Dios te va a hablar las cosas que a Él no le agradan. Y tú las sabes. Tú sabes bien que esas cosas que a veces haces no le agradan a Dios porque Dios sabe que tú sabes qué es bueno y qué es malo, porque cuando Eva le dio de comer a Adán el fruto, era un mandamiento del Señor que le dijo, no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ella probó y le dio a Adán, entonces el hombre dejó de ser perfecto al tener el conocimiento del bien y del mal. Tú sabes lo que está mal y lo que está bien. Tú sabes. Es por lógica, porque el Señor lo dijo ahí en su palabra. Entonces, ¿qué pasó cuando se presenta? Dios sabe todo. Dios se presenta en el huerto. Entonces, eh, le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Así, imagínense, ¿dónde estás? Acá estoy. ¿Por qué te escondes? Ah, es que vi que estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Por qué? Entonces el hombre tuvo vergüenza. El hombre empezó a sentir cosas que no debería de sentir. El hombre era perfecto. Antes de que Dios expulsara a Adán, Adán era perfecto. Y no sé cuánto tiempo en la eternidad pasó que Adán estuvo en el huerto. Nadie sabe, ese es un misterio. Pero lo que sí sé es que cuando Eva le dio a Adán a probar del fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que tú sabes que está en ti, tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, empezó el hombre a ser mortal, porque le dijo Dios, ciertamente morirás. Desde ahí empezó a contar el día en que, bueno, de ahí empezó a contar el tiempo en donde el hombre empezó a ser un ser mortal, de carne y de hueso que iba a morir. Se acabó la inmortalidad por causa de la desobediencia. Entró la semilla del pecado. En el fruto estaba la semilla del conocimiento del bien y del mal. Este, imagínense, después viene, todo se ha desordenado en la vida del hombre, todo ha sido un caos. Dios da mandamientos, y de los cuales los 10 mandamientos que este joven rico sabía y que decía que él los había guardado, Jesús dijo que eran muy difíciles de que los obedeciéramos. Tanto que a veces, miren, el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. No lo hacemos. El segundo, no jurarás el nombre de Dios en vano. Y la gente dice, por Dios, que yo te lo aseguro. El tercero dice que no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y los tenemos. Tenemos esas cosas, esas preferencias. Le damos prioridad a cosas antes que a Dios. Eso es hacerse ídolos. Le vamos a un equipo de fútbol y decimos, no, que arriba el Atlas, ese es tu ídolo. La televisión es un ídolo porque no puedes dejar de ver las series, eres un hombre de pasatiempos. El fútbol, tengo que ir a jugar, el fútbol es una pasión, lo dicen, es una religión. Honrar a tu padre y a tu madre, no los honramos, somos miserables. Hay muchas historias acerca de esto. Entonces, no hurtarás. A veces, sin saberlo, robamos en diferentes aspectos. No solamente que hay dinero. Falso testimonio.
A veces decimos mentiras, hablamos mal de la gente y muchas veces, como dice Eclesiastés, muchas veces el hombre habla mal de los demás y muchas veces también otros hablan mal de ti. Entonces los mandamientos, dijo Dios que era imposible obedecerlos, y aparte de esos, por los mandamientos nadie puede ser salvo. Nadie. Por eso acá dice los que oyeron estas cosas le dijeron a Jesús, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, imagínense, pues ¿quién podrá ser salvo? O sea, todo es pecado. Todo es pecado, terrible. Entonces, está difícil, amigos. Nosotros tenemos que venir al llamamiento de Dios. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ya cuando te arrepientes, dice Jesús, ven y sígueme. Ven a conocerme, ven, escucha mis enseñanzas para que seas discípulo del Señor. Y miren lo que dice en Mateo 19:16. Vamos a leer Mateo 19:16, que es la misma historia, vista de un ángulo diferente por parte de Mateo, el joven rico. Aquí fíjense, si estamos hablando que un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eso es lo que dice Lucas, está hablando el doctor Lucas, un hombre que estudió más preparado, habló de otra manera, ponía las cosas más detalladamente, pero imagínense Mateo cómo escribió. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fíjense lo que está diciendo aquí. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Dicen Lucas. Y acá, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, ¿qué bien haré? O sea, ¿qué obra haré? Y como ustedes saben, ya en la enseñanza, la salvación no es por las obras. ¿Quién pues podrá ser salvo? Nadie puede ser salvo por las obras. Aún por la obra de obediencia estricta a los mandamientos. No, pues yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Yo esto, yo lo otro hago bien. Yo delante de Dios estoy bien, ¿no es cierto? Y mire, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, quiere decir que Dios dice, guarda los mandamientos, obedécelos. Guarda tus mandamientos. Si tú no conoces los mandamientos, pues no los vas a guardar. Por eso hay mucha gente que dice que, yo amo a Dios y va y se postra a un ídolo. Pues no. Yo amo a Dios y dice mentiras. Yo amo a Dios y se engaña a sí mismo. Porque no hace lo correcto delante de Dios. Entonces le dijo este hombre, ¿cuáles mandamientos? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, amar, ese es el pecado más grave, porque si tú no amas a Dios, pues nunca vas a amar a nadie. Solamente amas a tu familia, no tienes misericordia por los demás. Y todo esto lo tienes que aprender porque la verdad nosotros somos de una forma, como tenemos ya el conocimiento del bien y del mal, nosotros se despertó en nosotros se despertó la envidia, el coraje, la maledicencia, el ser ofensivo. Entonces nosotros tenemos actitudes que antes no deberíamos de tener. Éramos perfectos, pero cuando entró el pecado, a través del fruto que le dio Eva a Adán, se pasó a todos los hombres y de ahí todos tenemos malas actitudes, todos somos malos. Todos, aquí dice, ay Señor, no generalice, yo soy una buena persona, no, todos.
y si usted no me cree, si usted dice, estoy en contra de lo que dices, usted cómprese un cuaderno y en ese cuaderno escriba reconociendo que si usted dijo una mala palabra, dije una mala palabra, tuve una mala actitud con mi esposa, me estaba diciendo cosas y me hartó y, ya cállate mujer, tu esposa te mandó a las tortillas, yo no quiero ir, fíjense todavía eso, no puede un hombre decir, sí mi amor, ahorita voy, yo no quiero, o decirle, yo no quiero ir, y somos negativos. Entonces, las cosas se están poniendo cada día difíciles. ¿Por qué? Porque hay malas actitudes en nosotros. Y escribe en el cuaderno todas sus malas actitudes y ahí ya dígame usted, ¿sabes qué? Pues si no me amo a mí mismo, no me respeto a mí mismo, menos voy a amar a mi semejante, que es respetar a mi semejante. Es que no podemos decir que amar a otra persona es y decirle a un desconocido, yo te amo mucho, déjame darte un abrazo y darle un beso y no, el respeto a la persona, o sea, ese es el amor al prójimo. Entonces el joven le dijo a Jesús, todo esto lo he guardado, o sea, he respetado todas estas cosas, o sea, guardar es respetar, pero en una forma de cumplimiento es difícil cumplir los 10 mandamientos. Imagínense, si este hombre no podía dejar las riquezas, ¿ustedes creen que amaba a Dios por sobre todas las cosas? ¿Que había guardado los mandamientos? Si se puso triste porque le dijo el Señor, vende todo lo que tienes. El Señor casi nos da a entender que nosotros tenemos un Dios que es la riqueza. Sin la riqueza no, yo quiero hacer riqueza, yo quiero trabajar. ¿Dónde está el amo a Dios por sobre todas las cosas? Entonces, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Dije, aquí fíjense lo que dice, ¿qué más me falta? Para ganar, aquí en este episodio está narrando Mateo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, ¿qué más me falta? ¿Qué bien me hace falta hacer? ¿Qué me falta para ganarme la vida eterna? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ahí está. Otra forma, si quieres ser perfecto. Hay hombres que son nobles, sencillos, o sea, actitudes. Si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Dios nos llama a la perfección, a deshacernos de todas esas cosas. La avaricia, la codicia, el tener más. Hay que ser perfectos, o sea, sencillos, mansos y humildes como Jesús. Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque Él renunció. Él vino a este mundo a salvar las ovejas que se habían perdido. No vino a hacer riqueza, no vino a tener bienes, ni nada de eso. Él se despojó. Si se despojó de su trono real, de su manto real, de su corona, siendo el Hijo de Dios, y se humilló a sí mismo, haciéndose como hombre, como un simple ser humano como nosotros, siendo Dios, se humilló a ser servidor de todos, siendo Dios, lo dejó todo para venir a salvarlos. Imagínense. Si Él siendo perfecto, miren lo que voy a decir, no es herejía. Si Él siendo perfecto vino aquí siendo siempre perfecto como humano. A ver si me entienden eso. Si Dios siendo Dios era perfecto, cuando vino a ser humano aquí, se hizo hombre como nosotros, siguió siendo perfecto. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. O sea, ¿cuál es ese tesoro en el cielo? Nuevamente les digo, la vida eterna. Lo que Dios prometió. Y ven y sígueme. Ven nuevamente, ven y sígueme. Esa es la orden del Señor. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amaba más las posesiones. Entonces, ¿guardaba los mandamientos?
¿Guardaba el primer mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas? Pues claro que no. Guardar solamente es de que las conocía. Él conocía el mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, pero solamente lo sabía y lo guardaba en su corazón. O sea, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero cuando tenía su riqueza, sus posesiones, eh, no era capaz de dejarla. Oyendo entonces esta palabra, este joven se fue triste porque sus posesiones tenían más valor que todas las cosas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. O sea, si tú eres rico, olvídate, las posesiones no son importantes. Lo importante es ven y sigue a Jesús. Eres rico, tienes dinero, tienes una casa, tienes un carrazo, eres famoso, eres esto, eres lo otro. No es importante, lo importante es venir a seguir a Jesús. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Fíjense bien, Jesús en repetidas ocasiones les decía lo mismo. Otra vez les digo, o sea, siempre les decía, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Y qué más le podía decir? Que entrar un envidioso, un sangrón, uno que deja a su mujer, uno que dice malas palabras. Aquí todo es, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un borracho entre en el reino de Dios. Los borrachos no van a entrar en el reino de Dios. O sea, se basa en todo, amigos, todo. Porque nuestro conocimiento del bien y del mal se hace manifiesto cuando sabemos que hemos pecado contra Dios. Somos pecadores. Entonces, mirándolos, Jesús ahí dice, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera. Ellos dijeron, asombro quiere decir desilusión, que se maravillaron, o sea, tiene muchos aspectos. Y ellos se asombraron en gran manera y dijeron, o sea, ese asombro es desilusión de que, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos les dijo, para los hombres esto es imposible, o sea, es imposible. Pero para Dios es posible, amigos. ¿Por qué? Porque Dios tiene la solución a todos nuestros problemas. Tiene la solución y nos ayuda. Porque el secreto es venir a Jesús y seguirle. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, o sea, muy, muy, muy inteligente Pedro, ¿verdad? Ahí. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y dice, ven y sigue a Jesús. Te hemos seguido. Ay, y Pedro, lo hemos dejado. ¿Qué vamos a obtener? A ver, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué pues tendremos? Dice Pedro. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, fíjate, aquí ya está hablando de la regeneración, de la transformación, de la resurrección de los muertos, de la transformación en el arrebatamiento. En la regeneración, cuando todo sea diferente, cuando Dios transforme las cosas y nos lleve a su reino, a vivir en el cielo, aquí dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjense, es una promesa que le está diciendo personalmente a Pedro. No que nosotros nos vayamos a sentar en 12 tronos, porque muchos dicen, no, nosotros somos la iglesia de Cristo, los seguidores, los que hemos creído y tenemos salvación y una promesa de moradas eternas en el cielo. Entonces, y cualquiera que haya dejado cosas, o sea, cualquiera, o sea, ustedes,
Ahí está hablando de los 12 discípulos y se refiere también a cualquiera. O sea, cualquiera son los millones y millones de personas que van a seguir a Jesús y obedecerle. Dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o muchos hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. O sea, aquí no dice como en el otro, fíjense, aquí en el otro capítulo dice, entonces Pedro dijo, aquí nosotros hemos dejado vuestras posesiones y te hemos seguido. Entonces Jesús aquí les habla también de que nadie que haya dejado casa o padres o hermanos, que no haya de recibir mucho más, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. O sea, Dios está hablando de las promesas y en el siglo venidero la vida eterna. Y aquí está diciendo, recibirá 100 veces más. ¿Por qué? Porque va a recibir la palabra de salvación, la gente, todos, hasta hoy en día. Y heredará la vida eterna. La herencia que tenemos en el futuro es la herencia de la vida eterna. Eso es algo muy importante que todo hombre cristiano debe de aprender. Todo hombre que tenga su esperanza en Cristo debe de aprender la vida eterna, la herencia de la esperanza nuestra. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Esto es muy triste, porque eh, muchos primeros serán postreros. O sea, este es algo es algo que debemos de explicar más detalladamente, porque se invierten los papeles. Porque para este tiempo nosotros los que vamos a seguir, por ejemplo, hagan de cuenta que se acaba este es el fin del mundo, se acaban, y los últimos somos nosotros, y seremos primeros porque entraremos con las promesas de Dios que Él nos hizo, como el arrebatamiento, la herencia eterna, y lamentablemente los primeros serán al último porque muchos no creyeron y creyeron muy tardos para entender, fueron tardos para oír y para obedecer. Y vamos ahora a ver Marcos 10:17. Fíjense lo que dice en Marcos 10:17. Las diferencias que hay entre lo que habla Jesús. Aquí vamos a ir explicando, dice, el joven rico, dice, al salir él para seguir su camino, o sea, aquí ya está hablando que Jesús iba saliendo de allí para seguir su camino porque iba hacia otro lado, vino uno corriendo, aquí ya dice, acuérdense que era el principal, el principal y vino corriendo e hincando la rodilla, aquí otra acción, e hincando la rodilla le dio reverencia al Señor. Delante de él, dice, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, él le estaba preguntando, ¿qué haré? Él estaba haciendo una pregunta. Tú le puedes hacer esa pregunta al Señor. Señor, ¿qué haré? ¿Qué hago, Señor? Y Jesús te va a decir, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Aquí fíjense la pregunta que Dios dice, ¿te sabes los mandamientos? Todo el mundo puede decir, sí, yo me lo sé, pero se lo sabe mal. Porque en la iglesia, yo cuando era niño me mandaban a mí a la iglesia a estudiar el catecismo y yo por ir a jugar fútbol, yo me lo aprendí rápido y de memoria, ya, nomás lo repetías y te dejaban y dicen, según los mandamientos, lea Éxodo 20 y ahí va a encontrar usted los verdaderos mandamientos que le dio el Señor. Si usted ve la película de Moisés, ahí usted va a ver los mandamientos que le dio el Señor a Moisés. No son esos que dicen, que por ejemplo usted se lo sabe, dice, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios son 10, los 3 primeros pertenecen al honor de Dios y los otros 7 al provecho del prójimo. Así le enseñaron en el catecismo. Y luego le dicen, el primero amarás a Dios sobre todas las cosas, lo cual es una mentira, porque no amamos a Dios. El primero. El segundo, no jurarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas. El cuarto, honrarás a tu padre y madre. Fíjense, ya ahí ya están mal los mandamientos.
Esos no son los mandamientos verdaderos, son los que están en Éxodo. Entonces Jesús, los mandamientos, ¿sabes? Apréndetelos bien. Lee Éxodo 20. Entonces dice Jesús, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces aquí solamente estamos viendo que Dios menciona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mandamientos. De ahí que se pusieron a pensar, ay, estos son los del provecho del prójimo, nomás para nosotros y para Dios nada. Al contrario, para Dios es faltarle al respeto, usar su nombre en vano, muchas cosas que nosotros debemos de saber por el conocimiento del bien y del mal, que están mal, que hemos entendido mal. Entonces Jesús entonces dice, él entonces respondiendo les dijo, o sea, aquí me equivoqué, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, desde que era un niño. Entonces Jesús mirándole, fíjense, aquí como dice, le amó. Cuando tú miras a una persona que lo volteas a ver así con ternura, le amas, muestras tu amor, ay, pobrecito, le amó. Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Solamente de esta manera, renunciando a este mundo, tomando tu cruz, negándote a ti mismo. Oye, que quiero ver una película, quiero ir al cine, quiero comprar un carro. No, niégate. Primero es, ven y sigue a Jesús. Esto te hace falta, dice. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y aquí está lo que les digo. Tomando tu cruz. La negación. Tomar la cruz es negarte a ti mismo. Negarte a tus afanes, a tus riquezas, a todo lo que tienes. Entonces tú podrías decir, pues entonces que, mira, Dios es bueno. Dios nos ha dado una vida, una familia que mantener. Dios nos ha provisto de todo. Yo aquí tengo una máquina de coser. No me voy a deshacer de ella porque si no, ¿cómo voy a trabajar? O sea, es necesaria la máquina. O sea, tienes que ser inteligente. Tienes que ser vivo. Entonces, tomando tu cruz quiere decir negarte a todas esas cosas que la verdad las agregas a tu vida por ti mismo. Porque las bendiciones de Dios son añadidas, no son agregadas por nosotros. Mucha gente piensa, compré un carro, es una bendición de Dios, sí, pero todo lo que sacrificaste y dejaste al Señor en último lugar, porque primero fue tu carro, primero fue tu viaje, primero fue ahorrar dinero, pero no ibas a la iglesia, no orabas, no te preparabas, o sea, no eres digno. Y tenemos que buscar nosotros las cosas correctas. Entonces dice este joven, aquí dice la historia, pero él, o sea, el pobre, el joven rico, afligido por esta palabra, eh, viene algo que te aflige, que te pone triste, porque no puedes dejar todas esas cosas. Se te hace, o sea, se te hace imposible. O sea, para Dios todo es posible, pero para ti, es imposible ¿de qué me voy a mantener? Confía en Dios, ven y sigue a Jesús, o sea, pero tú tienes que ser inteligente, tú tienes una vida, entonces tú tienes que mantener a tu esposa y a tus hijos, tienes que darles estudio, pero no creas que por mandarlos a la escuela tus hijos van a ser unos buenos hijos, no, tú debes, aparte de dar tu tiempo a tus hijos y enseñarles el Evangelio, los principios de Dios. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a los discípulos, imagínense Jesús mirando alrededor a todos los que estaban, dijo a sus discípulos, tal vez se refería nada más decirle a sus puros discípulos, mirando alrededor y le dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas.
¿Por qué? Porque no las pueden dejar. Tal vez vayan a la iglesia, tal vez vayan, pero no las pueden dejar, porque son prioridad antes que Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Por qué? Porque la confianza debe de estar en Cristo, no debe de estar en las riquezas. No tengo dinero ni para la renta, Dios te va a proveer. Confía en Él. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, nadie dice. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús, les dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer, hijos, tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Fíjense lo que agrega aquí Jesús: que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Quiero decirte que yo sé que es difícil, pero no es imposible obedecer a Jesús. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. No es difícil. Podemos ser primeros, siendo ya los últimos, porque el fin viene pronto. Todo se va a cumplir como está escrito en la palabra del Señor. Y tenemos que aprender, amigos, tenemos que poner en práctica esto, porque no nada más es: qué bonita palabra, qué padre, cómo habló Jesús y qué nos dijo. Sí, pero aquí el secreto es obedecer a Jesús, deshacernos de cosas que, oye, si ganamos bien, compartir con los demás, es bueno, es mejor dar que recibir, ayudar a los demás. Jesús vino a traernos salvación, vino a ayudarnos porque estábamos perdidos, siendo conocedores todos del bien y del mal. Ese es lo que pasó. Cuando salió Adán del huerto, cuando Dios lo expulsó, él, Jesús le dijo que iba a morir, Dios le dijo que iba a morir. ¿Por qué? Porque desobedeció, porque ahora él sabe del bien y del mal, como Dios lo sabe. Aquí el hombre es como nosotros, el conocedor del bien y del mal, ya lo conoce, entonces ya sabes lo que tiene que hacer. Ahora viene la enseñanza de Dios, ahora Dios viene a corregirnos, Dios viene a corregir, porque tú sabes del bien y del mal, haces el bien, no hagas cosas malas que parezcan buenas ni buenas que parezcan malas. O sea, haces cosas que no están bien y haces cosas pensando que están bien. No, ahora ahora tenemos nosotros la palabra de Dios, que es la semilla. Si en el fruto estaba la semilla del conocimiento de bien y del mal, viene Dios a traer su semilla, que es la palabra de Dios, que esa semilla tú la obedezcas y tú camines, y que esa semilla esté en tu corazón, y que esa semilla crezca y forme en ti frutos, los frutos del Espíritu, que son: que seas un hombre que tenga gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad, que tengas prudencia en tu vida, que seas un hombre que piensa primero antes de hablar o antes de hacer las cosas, que sea un hombre de bien,
que medite en su corazón, que tenga relación con Dios y que medite siempre, Señor, aquí estoy, perdóname, soy un miserable. Todos podemos reconocer esto y, y todo es posible. No es imposible humillarse, pero hay que vencer, negar esas malas actitudes que tenemos, que son muchas, que hemos sido bien sangrones con los demás y no somos capaces de pedir perdón, no somos capaces porque hay un orgullo en nuestro ser. Quítate esa vergüenza, quítate la vergüenza de, de decirle a tu hijo, ven y siéntate aquí a la mesa, ven, siéntate aquí. Hijo, te voy a leer la Biblia, quiero que aprendas esto, mira, Dios así, que le hables tú de Dios. Nadie conoce a Dios. Solamente a Dios lo puedes conocer a través de su palabra, de una relación personal. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Mi palabra, nos guía a toda la verdad. El espíritu nos guía a toda la verdad. La verdad es Cristo. No es la religión, la verdad es Cristo. La palabra de Dios es la verdad de Jesús porque Él habló. Y tenemos nosotros que guardarla en nuestro corazón y obedecerla, amigos. Así de sencillo. Una fe sencilla, sin, sin tanto conocimiento de cosas externas, por ejemplo, religiosas, sino de obrar conforme a la voluntad de Dios, de ser un hombres que caminan obedeciendo a Dios, no siendo religiosos, siendo hombres de la palabra, hombres que caminen en santidad. Busquemos la paz con la demás gente. Si la gente no quiere tener paz con nosotros, hay que quede, la dejamos así. Si no quieren saber nada de Jesús, ellos sabrán de lo que se pierde. Pero nosotros debemos de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo negándonos a muchas cosas que tal vez no sean riquezas, pero afectan nuestra relación con Dios. Amigos, Dios los bendiga en esta mañana. Si me permiten, voy a orar por todos ustedes porque es necesario bendecir a los demás. Y en esta mañana le doy gracias al Señor. Señor, es una forma para que aprendas a orar, porque la oración debe decir acá en secreto, pero podemos orar para todos, que la gente sepa y nos conozca cuáles son nuestros deseos. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, gracias por este sol tan maravilloso, gracias por los arbolitos y los pajaritos que pones a nuestra vista. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que podemos meditar. Señor, pone en nosotros el querer como el hacer tu voluntad. Y te pedimos que se haga tu voluntad, como está escrito en tu palabra. Así se va a cumplir, Señor. Y te damos gracias por tu salvación. Gracias porque sí hay oportunidad, Señor, de salvarnos. Solamente tenemos que negarnos a nosotros mismos y reconocer, Señor, que somos pecadores. Gracias. Me arrepiento, Señor, de muchas cosas que hice en mi vida que no te agradan, pero aquí estoy, Señor, reconociendo. Soy un hombre imperfecto y quiero ser perfecto como tú, Señor. Quiero que me guíes. Perfeccióname, Señor, en la obediencia a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me santificas. Tú eres nuestro escudo. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y no podré llegar al Padre sino por ti solamente. Gracias, gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en Cristo. Bendice a mi familia. Bendice a nuestras familias, Señor, a nuestros hermanos, a la gente que nos rodea. Muchos están enfermos. Bendíceles, Señor, porque tienen muchos problemas, muchos con sus hijos. Muchos tienen problemas con el alcohol. Muchos tienen problemas con su esposa por el carácter. Muchos tienen reproches, Señor. Trae, Señor, inteligencia y sabiduría, Señor, para caminar en tus caminos. Guíanos, endereza nuestras sendas, por favor. Y gracias te doy, Padre, porque eres bueno con nosotros al darme la oportunidad de compartir tu palabra aquí en el Facebook. Ayúdame, Señor, para poder seguir adelante y compartirla allá con la gente que no te conoce. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, esta es mi oración y para que aprendan
también a orar, porque yo he estado aprendiendo que en la relación con Dios es platicar, así como platico con ustedes, así platicar con Dios, y bien sencillo, y si suceden las cosas, qué bueno, y si no sucede nada, pues como decía el pastor Miguelín, ahí en el Instituto Bíblico nos decía, tira tú, ora, si no pasa nada, pues no pasa nada, pero si pasa algo, te vas a maravillar, porque vas a ver que lo que sucedió fue porque Dios está guiando a muchos y los va a guiar a su propósito, que es la vida eterna. Y, y si no los conocemos aquí muchos, este, nos vamos a ver allá en el cielo y nos vamos a conocer. Bendiciones para todos. Dios los bendiga, hermanos, amigos. Ven y sigue a Jesús. Yo soy Héctor García, soy el hermano Mata, de Casa de Oración. Los sigo invitando. Vayan a Casa de Oración los que viven en Guadalajara. Hay muchas casas de oración ya en muchas partes del mundo, y Dios está haciendo crecer su obra. Las iglesias que se fundan son porque Dios va a salvar a muchos, va a agregar a los que han de ser salvos. Por eso muchas iglesias de repente salen y se forman, y Dios agrega a los que han de ser salvos. Dios los bendiga, nos vemos mañana si Dios quiere. Bye, bendiciones.